Ya llevamos algunos días de haber finalizado las fiestas de Dios. Y estamos hablando como temporada anual de Pascua al octavo día. ¿Cómo estuvo su año? ¿Tuvo algún crecimiento? ¿O tal vez se mantuvo? ¿O tal vez se ha enfriado? Por alguna razón curiosa, siempre que finalizamos el ciclo y regresamos al mundo del que no somos parte, la historia se ha encargado de posicionar en los próximos días varias celebraciones llenas de orígenes paganos, con mentiras, mezcolanzas y confusión. La mayor parte, y esto es cierto, la mayor parte del mundo la celebra con buenas intenciones y buscan algo de gasolina espiritual. Pero lo cierto es que es una gasolina turbia, de dudosa proveniencia, que está aguada y que le hace muy mal al motor espiritual. De todas ellas, para mí la que causa tal vez más tristeza es esta fiesta de la Navidad. Sobre todo cuando vemos alrededor de ella toda la parafernalia rimbombante que ha creado el ser humano, con mucha mezcla pagana, y que ha dispuesto un día para celebrar cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lamentablemente, debido a esto y como Satanás ha metido la cola para alejarnos de las verdades de Dios, es así como se ha perdido mucho contenido rico, bíblico, respecto a lo que realmente ocurrió, porque el hecho sí ocurrió. Tengamos como base y tengamos en consideración que esta celebración no es algo bíblicamente válido, la celebración, no el hecho. Porque jamás vemos a algún apóstol celebrando el nacimiento de Jesús. Y ni siquiera es mencionada esta celebración en la Biblia. En contraste, si leemos acerca de la Pascua, la primera fiesta de Dios donde conmemoramos la muerte de Cristo, así como la celebración de los panes y levadura, de Pentecostés, trompetas, expiación y ahora tabernáculos y octavo día. Ese fue nuestro año, y de eso sí habla la Biblia. Y Dios nos habla que son fechas específicas, en sus tiempos las celebraréis. Teniendo el conocimiento de las fiestas de Dios, y sabiendo que Cristo es la figura principal de ellas, y que no hay instrucción alguna para celebrar su nacimiento por muchas razones, teniendo eso en consideración, lo que sí podemos hablar, lo que sí podemos conversar es la importancia de su nacimiento, que fue un hecho que está escrito y profetizado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como hablan las escrituras hebreas y como Cristo, cuando se aparece a sus discípulos, les dice que hablaban de él lo que tenía que suceder. Hoy no quisiera hablar de los orígenes de la Navidad, o de las Saturnales romanas, o de la adoración al sol, o de Babilonia. Creo que tenemos muchísima información al respecto, y me gustaría enfocarnos ahora en ciertos elementos que realmente ocurrieron y que nos van a ayudar a visualizar y a agradecer con mucho júbilo y alegría el nacimiento de Jesús. El día de hoy veremos algunos antecedentes del nacimiento de nuestro Salvador en Belén y del por qué sus padres se fueron desde Belén a Jerusalén. El título del mensaje de hoy es De Belén a Jerusalén. De Belén a Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Vamos al momento previo del nacimiento de Jesús, cuando José se encuentra en una situación bastante delicada, muy compleja. Su legalmente mujer ya era su mujer, ya estaban casados, pero en el tiempo en que tenían que esperarse para ya vivir como bajo el mismo techo y consumar y conocerse y tener relaciones, en ese
periodo, como eran las costumbres judías tocantes a lo que es o lo que eran los matrimonios, ¿qué pasó? Se halló que María había concebido. José era un hombre bueno. La Biblia dice que era un hombre justo, al igual que su mujer, María. Por eso, cuando él decide dejarla en secreto para que ella no tuviera problemas, esa demuestra que era un hombre bastante bueno, tuvo un sueño. Vamos a Mateo 1. Recuerden, estamos ahora viendo algunos detalles que son fascinantes para comprender lo que sucedió y que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, no con la celebración, sino con el hecho, que todo el año tenemos que estar agradecidos. Mateo 1:20 al 21. Mateo 1:20 al 21. Aquí está José entonces, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Respecto al versículo 20, la mayoría de las traducciones que conocemos tienen la tendencia a referirse, cuando hablan del Espíritu Santo, como si fuera una tercera persona, es decir, han sido intérpretes o traductores que creen en la Trinidad. Entonces, por eso encontramos algunos artículos o algunas maneras de expresarse en el español que dan a entender que es una persona. Encontré la versión Dios habla hoy del 94 que lo traduce un poco mejor y dice, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Ahí es mucho más claro sobre lo que entendemos y creemos que Dios no es una Trinidad. En otras palabras, lo que sucede aquí en el versículo 20 es que María quedó encinta de manera milagrosa y espiritual, o sea, no por un acto físico. Esa fue la voluntad de Dios, que se concretó ejerciendo su fuerza, su poder, su espíritu, y no por una tercera persona. Versículo 21. Hablando del versículo 21, está el nombre que fue ordenado por Dios mediante el mensajero, el ángel, que se le apareció en un sueño a José. ¿Cuál era el nombre? Jesús, que en griego es Jesús y en hebreo Yeshua, y significa Dios salva o salvador. Pero literalmente en la interpretación o la traducción podríamos dejarlo como Dios salva. Cuando se relata la historia de la Navidad, de esta festividad que viene todos los años, y hablan de José y hablan de María, la historia comienza con un matrimonio que anda caminando, llegando a un lugar medios apurados, María embarazada, arriba de un burrito, ella está a punto de dar a luz, entonces justo llegan a Belén y estaban todos los hoteles llenos. Entonces José no encontró nada mejor que írsela a llevar a un establo de animales para que tuviera entonces, para que diera a luz, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que suceden en esta historia tan inflada y ficticia de lo que realmente ocurrió. Porque fue realmente así. Aunque la comunidad cristiana lo cuente y lo recuente y lo haga en caricaturas y en películas y en todo tipo de productos audiovisuales y escritos, sabemos que no fue así. Si hablamos de José y María, cuando hay canciones que hablan de José y María, y que andan en un burrito, que andan para allá y para acá, hago una siguiente pregunta. ¿Ha escuchado usted que se hable de ellos como un matrimonio
temeroso de Dios, que guardaba la ley de Dios según el antiguo pacto. ¿Ha escuchado usted alguna historia que se pueda encontrar en YouTube de ellos que hable de lo que acabo de mencionar? Yo no. Y si hay algo por ahí, estará bastante escondido. No creo que ninguna caricatura o relato para niños que hable de esto sea el que tenga las millones de visitas por internet. Hagamos algo. Leamos lo que dice la Biblia al respecto y veamos quiénes fueron los padres de Jesús. De María. De María. ¿Qué podemos hablar de María? Muchas cosas. Y es un poco delicado hablar de ella. La verdad, eso es, y lo reconozco. Pero vamos a hablar de ella a la luz de las Escrituras. No a otros inventos que hay sobre su figura, que son cosas que no tienen nada que ver con su persona. De María, ¿qué podemos hablar de ella? La vemos como una mujer piadosa, por lo que relata el capítulo 1 de Lucas, de los versos 46 al 55. ¿Ha leído esos versículos maravillosos de María? Ella agradece a Dios por haber mirado la bajeza de su sierva y expresa su sentir al decir que su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Y no solo esto, sino que ella cita al menos 12 pasajes de la Biblia, siendo la mayor parte de ellos el libro de los Salmos. Acompáñeme a leer algunos de ellos. Vamos a Lucas. Entre paréntesis, probablemente Lucas haya entrevistado a María. ¿Se acuerdan que Lucas, que le escribió a Teófilo, que escribió Hechos, y Lucas ordenó todas las cosas que se hablaron y pasaron, sucedieron de Jesús? Y se cree que Lucas probablemente entrevistó a María, porque vemos pasajes que hablan de, evidentemente, algo que le tuvo que haber confesado a María, Lucas, que guardaba las cosas en su corazón, o una conversación con Simeón en el templo. Hay cosas que podemos intuir que fue entrevistada a María muchos años después por Lucas para escribir el Evangelio de Lucas con en estas descripciones. Leamos el versículo 46 de Lucas 1. Dice entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y así uno puede leer hasta el 55, donde están estos por lo menos 12 referencias bíblicas, y veamos algunas de ellas. En relación al versículo 47, donde dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, María se conecta con una mujer que fue la madre del profeta Samuel, Ana. La madre de Samuel en estos primeros versos hace una conexión con las escrituras, con la palabra de Dios. La Biblia de ellos eran las escrituras hebreas. En 1 Samuel 2.1, no vayan ahí, si quieren lo anotan como referencia, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Eterno. 1 Samuel 2.1. Ahí hay una conexión muy interesante en ese agradecimiento de recibir a este niño, a este bebé, a esta bendición. Ana y María citan a Salmos 34.2. Salmos 34.2 dice, en el Eterno se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. De nuevo, tenemos conexiones entre diferentes personajes que conocían la palabra de Dios y citan entonces y expresan su sentir basándose en lo que otros dijeron, en este caso originalmente con el rey David. También tenemos Salmos 35.9, que podemos citar aquí, podemos conversar cuando dice, entonces mi alma se alegrará en el Eterno,
se regocijará en su salvación. Eso es respecto al versículo 47 que estamos hablando aquí. Mi alma se alegrará en el Eterno, se regocijará en su salvación. Eso es Salmos 35:9. También otro versículo que está citado aquí en este agradecimiento de María. ¿Y qué me dicen de Habacuc 3:18 en este poema, en este cántico tan hermoso de Habacuc que leemos en el capítulo 3? Y en el versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. También aquí hay otra cita que podríamos hablar. Veamos otra, el versículo 48, cuando dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ese es el versículo 48. En la primera parte podemos encontrar que María cita a Salmos 138:6. Salmos 138:6, donde dice, porque el Eterno es excelso y atiende al humilde. Podríamos hablar de las bienaventuranzas en Mateo 5 también. Los pobres de espíritu, cuando empieza toda la lista de los bienaventurados. Como dijimos, Salmo 138:6, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Eso es lo que dice Salmo 138:6. Vamos al versículo 50 para hablar como última referencia. En relación al verso 50 podemos conectar lo que menciona María con Salmos 103:17. En el versículo 50, María dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Y qué dice Salmos 103:17? Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hablando de esa perpetuidad justa de Dios en su carácter. Y aquí María entonces cita a Salmos 103:17. Y así podríamos encontrar varias otras referencias de estos pasajes, como si tiene un tiempo el día de hoy sábado, podría leer todos estos versículos y buscar las referencias que muchas veces las Biblias tienen a un costado. Y si no, buscar por el internet referencias y cruces bíblicos y anotar nuestras escrituras. Yo la tengo anotada aquí del 46 al 55. Ahora, las mujeres en la época de Jesucristo, las niñas, eran instruidas en las Sagradas Escrituras, no solo los niños. Ambos iban a la sinagoga, que era una especie como de escuelita, que estaba al lado de donde estudiaban los adultos y donde se reunían cada sábado. Era un centro de estudio. Las niñas también eran instruidas. María, al igual que las muchachas de su época, fue instruida desde niña en las Escrituras, y esto es un claro ejemplo que ella estaba muy empapada de la Biblia. Hablar de la Biblia era algo normal, algo que fluía en la cultura judía, en el contexto del nacimiento de Jesús. Y podemos hablar más de María, pero dejemos ahí. Ya tenemos claro sobre lo que la Escritura habla de ella, por lo menos en esta parte. Hablemos algo de José. No se habla mucho de José, pero podemos comentar lo siguiente. Se cree que José murió en algún punto entre los 12 años de Jesús hasta los 30, por lo menos en ese periodo, porque no se menciona más de José. Si ustedes buscan alguna referencia del padrastro de Jesús, esposo de María, no se le menciona más. De hecho, ¿se recuerdan ustedes en las bodas de Caná cuando se lleva a cabo el primer milagro? Eso lo pueden ver en Juan 2. Y Juan habla sobre quiénes estaban ahí. ¿Y quiénes estaban? Estaba su madre, sus hermanos y sus discípulos. Específicamente en Juan 2:12 habla del grupo que estaba ahí reunido, que no eran de la zona, estaban en la boda, y cuando sucede este tema del vino, María va con Jesús, como que fuera el padre de la familia. Él era el hermano mayor, que es lo que hace un hermano mayor en una situación donde tiene que ayudar, en este caso, a la familia.
Entonces es interesante notar eso. De nuevo, es algo que no podemos tomarlo como algo en concreto, pero probablemente José murió en algún punto. Otra cosa de José que nos habla y que es muy poco, pero que es muy importante. En Mateo 1:19, volvamos al Evangelio de Mateo 1:19. Una palabra es suficiente para hablar muy bien de alguien que esté registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto es lo que mencionamos hace un momento atrás. Esta sola palabrita, esta justicia, este justo, tiene mucho peso en las Escrituras, porque habla de la justicia no que él se considere justo, sino que él tenía un carácter santo, un carácter piadoso. Es decir, una persona temerosa de Dios. Ahora que tenemos las dos partes, veamos un poco más de ellos como matrimonio. Y vamos a seguir viendo cómo ellos tomaban decisiones y qué cosas hacían, qué cosas hicieron entre Belén y Jerusalén. Ya vamos a ver por qué estamos hablando de estos dos lugares. Cuando llega José y María a su pueblo, Belén, ¿se acuerdan que llegaron aquí para realizar este conteo, este edicto para hacer un censo y había que regresar cada uno a su lugar? Y nace Jesús en Belén. Y bueno, ¿qué hacían los judíos piadosos cuando les nacía un varón? Que incluso algunos continúan haciendo el día de hoy. Vamos a Lucas 2. En Lucas 2 vamos a sentarnos en este mensaje. En Lucas 2 vamos a leer del versículo 21 al 24. Igual, son los inicios de los evangelios donde se relatan estos fragmentos. No está todo, pero sí lo suficientemente, está lo suficiente como para abrir nuestros ojos en comparación con lo que el mundo ha inventado. Lucas 2, 21 y 24 dice: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está, Belén, Jerusalén. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Estos versículos son la médula del mensaje de hoy. Aquí vamos a estar concentrados. Cuando uno lee estos versículos, tal vez nos ha pasado, pero alguien que cree en la historia ficticia de cómo pintan y caricaturizan la Navidad al día de hoy, tal vez no entienda la importancia de lo que fue el antiguo pacto con el nuevo y mejor pacto que encontramos hoy y que habla Hebreos de manera detallada. Y es un pacto en el cual nosotros estamos hoy. Una persona que no entiende esta transición o la importancia de estos pactos podría pensar que cuando el versículo 22, 23 y 24, que está hablando de ofrendas, que está hablando de unas tórtolas, una purificación, ¿qué cosas son esas? Tal vez eran cosas que hacían en la cultura judía antiguamente y que eran un poco curiosas, pero que no tienen mucha importancia al día de hoy. No tienen relevancia. Pero si está escrito aquí, debe tener importancia, porque es la palabra de Dios. Hay que prestarle atención, y eso es lo que vamos a hacer aquí, en estos 4 versículos. Primero que cualquier cosa, hablando de José y María, el matrimonio, los padres de Jesús, siendo José el padrastro. Primero que todo, el matrimonio le puso por nombre Pedrito, no, le puso Jesús, tal como el ángel le había dicho a José. Entonces, aquí inmediatamente podemos entender que el matrimonio era temeroso
y era obediente a Dios. Le podría haber puesto cualquier otro nombre, pero ahí partimos con algo, con el nombre. Le puso el nombre que el ángel le había dicho que le pusiese. Segundo, Jesús fue circuncidado según la ley de Dios entregada a Moisés. Una ley que está basada en el pacto de Dios con Abraham. La circuncisión, o podríamos decir todo este antiguo pacto, este pacto de los rituales y de las ceremonias que se hacían en el templo. Y hablando sobre la circuncisión, como nota al pie, podría usted anotar con calma Génesis 17:12 respecto a este pacto, antes que fuera Israel, el pacto con Abraham de la circuncisión, cuando ya estaba de avanzada edad. Y también podemos leer Levítico 12:3, cuando ya se formaliza esto en la línea sacerdotal, en la línea aarónica de los sacerdotes y de Israel, que tiene que ver con esto de la circuncisión de los varones de Israel, y que tenía que hacerse en los primeros días de su nacimiento. Eso es lo segundo. Entonces, primero, el nombre. Segundo, la circuncisión. Entonces, eran padres que estaban obedeciendo a la ley de Dios. Estaban obedeciendo y escuchando a Dios. Tercero, y aquí se pone un poco más interesante todavía, sobre las ofrendas. ¿Ha estudiado usted, ha visto, ha entendido esto de las ofrendas? Yo no lo entendía mucho, pero compartamos esto. Lucas nos habla de dos ofrendas que inician a manera general en el verso 22. Leamos el verso 22 nuevamente. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. De nuevo, ahí está el movimiento de Belén. Ellos estaban en Belén. La circuncisión se llevó a cabo en Belén y luego se movieron a Jerusalén. ¿A qué se llevaron a Jesús? ¿Para qué se lo llevaron a Jerusalén? No era un viaje tampoco tan corto, eran aproximadamente, creo que son como 3 días el viaje. No lo llevaron a la circuncisión, como uno pudiera pensar, porque esto se hacía en el lugar de nacimiento, en los primeros días del nacimiento del varón. Y tenía que pasar un tiempo para que se cumpliesen los días de la purificación. Veamos primero lo que está escrito en el verso 23. Entonces, tenía que pasar un tiempo para que ellos ya pudieran ir a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo. Veamos lo que dice el verso 23 con mayor detención. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué podemos pensar respecto a esto, de abrir la matriz? ¿Saben qué? Esto está interesantemente conectado con una fiesta. Y no es la Navidad. ¿Con qué fiesta? La fiesta santa de la Pascua. Aquella fiesta mencionada en el libro de Éxodo, indicada en Levítico 23 también, y Números, Deuteronomio. Le vamos a poner un nombre para identificarla y no perderla, cuando se abría la matriz. Y le vamos a poner el nombre de el rescate del primogénito. Y vamos a Éxodo 13, porque es muy interesante empezar a conectar esto con las fiestas de Dios, no con ideas extra bíblicas que alguien dijo y que un sabio dijo y que escribió y todo lo tienen que hacer. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Éxodo 13, versículos 11 al 15. Estemos atentos a esta parte. Dice, Éxodo 13, versículos 11 al 15. Y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Eterno. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.
Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahí está la explicación que había que mencionarle a las generaciones de Israel después del Éxodo 12, después de la Pascua, la salida de Israel de Egipto. Esto lo leemos cada año y aquí encontramos su vigencia en el contexto del nacimiento de Jesús, con sus padres que guardaban celosamente la ley de Dios indicada a su pueblo 1500 años atrás de su época. Veamos otro pasaje que puede aclararnos un poco más. En Números 18, y versículos 15 al 16, estamos hablando del rescate del primogénito, una de las ofrendas que se hacía cuando nacía el varón en la época de Jesús, y José y María lo hicieron. Números 18, 15 al 16. Dice, es lo mismo que antes, pero está un poco mejor explicado, lo vamos a hablar un poco más. Dice, todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán al Eterno, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Se fijan ahí? Redimir, pagar el precio, el rescate por el varón y por el primogénito de animal inmundo. 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. En la historia del Éxodo, la muerte del primogénito de Egipto y la protección de los primogénitos hebreos tiene un alto impacto en la historia de Israel por muchas cosas. Aquí vemos una de ellas, que desde este momento, desde el Éxodo, Dios les instruye acerca de esta ley de quien abriese la matriz. Y fue la misma ley que José y María guardaron. ¿Ha escuchado eso en alguna historia de la Navidad? Probablemente no. Jesús fue su primer hijo, quien abrió la matriz de María. Y lo menciona Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, no dice ley de Moisés, no dice ley de los judíos, no dice ley de los israelitas. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esa es la ley. Por eso José y María lo llevaron a Jerusalén, al templo, a presentarlo, a dedicarlo a Dios y a pagar rescate por él. 2 razones según la ley de Dios para haberlo llevado a Jerusalén como lo estamos viendo. Estamos viendo la primera. Redimir, pagar el rescate. Y es interesante, yo estaba aquí reflexionando sobre esto, y es interesante notar que José y María redimieron a su hijo. Lo rescataron. Pagaron el precio, como lo acabamos de leer en Números, según el precio que manejaba el santuario. Un precio de 5 ciclos conforme al ciclo del santuario, dice Números. Rescataron al primogénito de María, según la ley de Dios lo indicaba. Ellos redimieron a Jesús. Y Jesús en breve iba a redimir a toda la humanidad con su muerte. Mire qué interesante. Veamos la segunda ofrenda que es mencionada en Lucas 2:24. Lo vuelvo a leer. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso es Lucas 2:24. Lo leímos y lo estamos leyendo de nuevo. Y esto le vamos a llamar, para identificarlo, la ofrenda de purificación. La ofrenda de purificación. Y vamos a Levítico 12, versículos 6 al 8. Levítico 12, capítulo 12, versículos 6 al 8.
aquí están las instrucciones un poco más detalladas de algo que era costumbre hacer. Era la ley del Señor. Dice versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pero el versículo 8 es aquí lo interesante. Dice, y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Lucas menciona que tenían que cumplirse los días de su purificación. No dice cuántos, pero aquí lo estamos complementando. Y es justamente lo que estamos leyendo. El verso 8 menciona, de Levítico, que les dije que era lo interesante, en el verso 8 menciona una alternativa a la ofrenda que debía entregarse, la cual era un cordero. Y un cordero era bastante caro. ¿Qué hacía la familia con menos recursos? La alternativa era la que menciona Lucas, un par de tórtolas o palominos. Vamos conectando. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí hasta este punto? Que a pesar de que José y María eran pobres, porque ofrendaron lo que podían según la ley de Dios, no un cordero, sino que 2 tórtolas o palominos, a pesar de que eran pobres, eran obedientes a la ley de Dios. ¿Se habla algo de esto en alguna historia navideña? Y podemos ver también que Cristo nació en un hogar sin lujos. Un hogar que contaba cada centavo para vivir y que a pesar de todas las circunstancias eran fieles a Dios y su palabra en forma y tiempo. Recordemos que ellos esperaron el tiempo que lo indica la ley, en este caso el varón de 40 días, y no ofrendaron cualquier cosa, sino que lo que indicaba la ley en la circunstancia económica en la cual se encontraban, una familia pobre. Entonces cuando uno reflexiona esto y dice, bueno, a mí el sábado yo tengo que trabajar, no me gusta el sábado, mejor el martes voy a la iglesia. ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Cómo adoramos a Dios? No según nuestras comodidades o circunstancias que nos ayudan a hacerlo mejor, entre comillas. Dios nos indica cómo. Y aquí vemos eso. De hecho, se dice que el matrimonio era pobre porque no tenían dónde quedarse cuando llegaron a Belén y se quedaron en un establo lleno de animales para tener su primer hijo. Esa es la historia clásica. Una historia muy lejana a la realidad que ni siquiera se acerca a las leyes de Dios y tergiversa mucho a los personajes. ¿Era José un hombre descuidado que improvisó un lugar para que su esposa diera a luz? Era un hombre justo que amaba a su esposa. Claro que no era un hombre improvisado. José era un hombre justo y cuidadoso con su esposa. Recuerden que quiso dejarla en secreto para no difamarla. Ella podría ser apedreada por lo que estaba sucediendo. José no quería eso para ella. José y María eran temerosos de Dios, al igual que todos los judíos piadosos que conocían estas leyes y que fueron entregadas por Dios a Moisés. Entonces, ¿qué cosas podemos empezar a hablar aquí? Que no hay que contaminarse con las caricaturas, con las historias que relatan los seres humanos para entretenerse y tal vez para comprar más regalos. Aquí estamos viendo la verdadera historia alrededor del nacimiento de nuestro Salvador. Y sepamos que José y María eran pobres por la ofrenda que dieron. Eso es lo que describe la Biblia. Y era una ofrenda instruida según la ley de Dios. Ninguna caricatura para niños mostrará este gran detalle. Recapitulemos.
lo que hemos extraído de Lucas en estos 4 versículos. Lucas 2:21, lo primero. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué tenemos en el versículo 21? Las 2 primeras acciones, no sentimientos, no ideas, no especulaciones. 2 acciones que los padres hicieron respecto a su hijo Jesús. Le pusieron el nombre Jesús, como se le había dado, y lo circuncidaron según la ley. Circuncisión y el nombre de Jesús. Y luego, versículo 22 de Lucas 2, que hemos estado leyendo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto nos lleva a comprender la razón por la cual se llevaron a Jesús después de un tiempo específico. De Belén a Jerusalén. De Belén a Jerusalén. Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí está la instrucción atendida. La ofrenda por el primogénito para redimirlo, que ya leímos en Éxodo 13. Una instrucción que encuentra su origen en la primera Pascua en el libro de Éxodo. La Biblia es una sola. La Biblia se explica por sí sola y fluye. Lucas 2:24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí está la referencia a la ley de la purificación. La anterior era el rescate del primogénito, esta es la purificación, sobre aquellos 40 días en el caso de un varón. Y la ofrenda para expiar y purificarse de un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Es así como vemos a José y María? Un matrimonio obediente, temeroso, de personas humildes, de personas como usted y como yo, que desean guardar la ley de Dios, que desean agradar a Dios, no según lo que uno desea hacer. Primero con el nombre de Jesús. Podría decir María, bueno, es mi hijo, y le ponemos cualquier otro nombre. Pero fueron obedientes a Dios, le pusieron su nombre, lo circuncidaron, según la ley, pagaron el rescate de la ley de quien abrió la matriz, el rescate del primogénito, y también ofrendaron para la purificación por el flujo de sangre de María. Entonces, 4 puntos que ya hemos concluido. Conclusión a este mensaje. Todo esto nos ayuda a comprender el contexto, o nos ayuda a comprender más el contexto, porque lo hemos hablado, en el cual nació Jesucristo, 2000 años atrás. Específicamente con José y María, cómo realmente ellos procedieron y cómo fueron obedientes a las leyes, a la ley de Dios. Ellos eran una familia humilde, pero temerosa y piadosa. Como dice el viejo adagio, soy pobre pero honrado. Ellos eran unas personas humildes, pero eran justos, eran honrados, eran temerosos y piadosos. Lo que hicieron ellos de Belén a Jerusalén nos conecta mucho más con el carácter de Dios. Un Dios que no cambia, un Dios que es íntegro y perfecto en relación a sus promesas, a sus pactos, a sus profecías, y que nos enseña a adorarle como, es un versículo que tenemos muy presente, en espíritu y en verdad, como nos habla Juan 4:23, la respuesta de Jesús a esa mujer samaritana en el pozo. Esta adoración en espíritu y en verdad incluye sus mandamientos, incluye sus leyes, sus fiestas santas, como lo vimos en el rescate del primogénito que pagaron José y María, una instrucción que nos remonta a la Pascua de hace 3500 años atrás. Se viene ahora Halloween, se vienen los muertos, se vienen los santos, se viene la Virgen, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, se vienen los Reyes Magos. ¡Y cuánta barbaridad! Todo lo que va a suceder en este mundo en los próximos días con estas festividades paganas, revueltas, confusas,
básicas, finitas, no tienen nada que ver con Dios y no debemos acercarnos a ellas en absoluto, a nada de ellas. No hablan de sus leyes, no hablan de cómo Dios desea que le adoremos, sino que buscan atajos y alternativas para llenarse de respuestas inventadas y para cumplir sus propios caprichos. A pesar de que la gente lo hace de corazón, lo hace con buenas intenciones, quizás para entretenerse o para sentirse un rato tranquilos. Y eso es todo. Una mecha bastante corta. No así las fiestas de Dios, que tienen una mecha infinita en el tiempo. Gracias a Dios conocemos su verdad y hemos conocido un poco más de su carácter este año en todas las fiestas que hemos celebrado y que vamos a continuar celebrando cada año por medio de sus leyes, sus fiestas que ya han finalizado. Ahora ya sabemos lo que realmente ocurrió de Belén a Jerusalén. Buenas tardes a todos.